Marina es una de las psicólogas de Inti-Mind. Ella forma parte también del gabinete de Elephant Plena y es la especialista en niños y adolescentes. Belén, muchísimas gracias por estar aquí hoy y vamos a empezar. Este es un tema que interesa mucho. ¿Los niños, los adolescentes pueden también practicar mindfulness? Sí. Bueno, yo creo que el mindfulness es una habilidad del ser humano, con lo cual a cualquier edad puede ser practicado. Efectivamente, lo que sí que se ajusta es la práctica y la técnica. A cada una de las edades, según el desarrollo evolutivo, el desarrollo madurativo, aplicamos un tipo de técnicas u otras, a menor complejidad y mayor complejidad. Entonces la historia es saber adaptarlo, conocer bien el mundo del niño, conocer bien el mundo del adolescente para poder aplicar la herramienta. Claro, porque cuando somos pequeños, yo a veces digo que de año en año es cuando más cuenta nos damos que somos personas distintas. Cambiamos todos cada día a lo largo de la vida, pero ¿qué tiene que ver un niño de 3 años con uno de 4 o 5? Hay un crecimiento. Esta incorporación de la práctica de mindfulness desde pequeños, ¿en qué nos puede beneficiar? Ya que se insiste en si podemos aprenderlo desde pequeños, ¿cómo nos beneficia? Pues mira, yo creo que hoy en día los niños y los adolescentes que están creciendo ahora están creciendo en un ambiente rodeado de un boom tecnológico. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de la realidad actual para poder enmarcar a los niños y adolescentes en donde están creciendo. La realidad tecnológica nos lleva a una multiplicidad de estímulos y unos estímulos muy diversos, muy rápidos y muy llamativos. Con lo cual construyo mi cerebro, arreglo a la velocidad de los estímulos externos. Entonces empiezo a cultivar una mente de mono en la cual me disperso muy fácilmente de rama en rama porque vienen los estímulos muy llamativos desde fuera y a una velocidad muy rápida. También obtengo la información externa a una velocidad muy rápida. Puedo meterme en Internet, en Google y obtengo todo aquello que quiero y leo 2 frases porque enseguida viene otro artículo más interesante que puedo ver o me viene una alerta con otro vídeo. Entonces la mente empieza a construirse desde bien pequeño con una multiplicidad de estímulos. Esto está bien, porque es donde vivimos, pero la historia es, ¿y luego cómo sostengo la atención en un estímulo solo durante un tiempo prolongado? Aquí es donde surge entonces el aburrimiento, la impaciencia, el qué rollo, esto no me gusta. Entonces eso empieza a generar una inquietud, unas frustraciones y una reactividad a los estímulos que son sosos. Entonces la historia es que la vida no solo es esa rapidez estimular, eso es una construcción de la realidad, pero no es mi realidad. Y por eso yo necesito aprender a seguir cultivando una habilidad mía que es permanecer en un estímulo, con amabilidad, sin juicios, joder, qué rollo, es que no quiero estar más aquí, es que tal, es que podría estar haciendo no sé qué, o me tendrías que dar más, o tendría que tener internet para estar divirtiéndome, o tendríamos que estar tú y yo comiendo, y yo para no aburrirme, pues tendría que tener aquí una pantalla, con Mickey, con una serie divertida de dibujos, y entonces esto es una multiplicidad de estímulos ya. Yo estoy contigo, que puede ser mi madre, puede ser aquí mi tío o aquí mi hermano, y a la vez atiendo a la pantalla para regularme, para estar más calmado y a la vez encima a comer. Esto es una realidad que va en contra mía, porque luego el mundo nunca se va a ajustar a esta multiplicidad de estímulos para yo estar bien. Y tengo que aprender de bien pequeño a poder sostener los vacíos, a poder sostener el silencio, a poder comer porque he de comer, sintiendo que tengo el alimento, sintiendo que a veces pues estoy en el alimento conmigo y a veces estoy contigo y puedo estar contigo y comiendo. Y aprender esto es algo que necesitamos cultivar porque es algo innato. Porque los niños cuando nacen no necesitan de internet ni de los estímulos, necesitan de una regulación del otro ser humano. Un niño aprende con otro ser humano. Y las conexiones de mi cerebro igual. Una neurona se conecta con otra gracias a las experiencias externas. Y estas experiencias externas no pueden ser multiestimular, porque entonces no hago un buen recorrido de conexión y de sintonía. Porque lo cierto, Belén, es que cuando tienen una pantalla enfrente, ahí su atención es sostenida. Pueden estar horas y horas, que es lo que nos preocupa muchas veces a los padres, cómo puedes estar tantas horas de cara a una pantalla, sin embargo, con otras cosas cuesta más. Hay una frustración constante si no hay estímulos. ¿Cómo se puede trabajar eso?
Fíjate que ahí lo que estamos creando es una dependencia del entorno. O sea, yo ya dependo de tener ciertas circunstancias externas para yo estar calmado o para estar tranquilo o para sostener mi atención y aprender. Pero nunca el entorno va a ser tan satisfactorio ni va a crear todos aquellos estímulos que yo necesite. En realidad me creará lo que me tenga que crear y me traerá aquel entorno que me tenga que traer y esas experiencias que tenga que traerme. Por eso es como lo importante es recuperar la capacidad de estar en el presente, sin juicios, conmigo mismo y aprender desde ahí a redirigir la dirección en búsqueda de aquellos estímulos que yo sí necesito. No esperar a que el mundo me ha de responder conforme yo quiero, que por eso es, como bien dices tú, crea frustración y crea una reactividad. Porque entonces doy por hecho que el mundo tiene que responder a aquello que yo quiero. Yo deseo esto, necesito esto para hacer mi proyecto o para estar guay con mis amigos, entonces yo necesito que tú me regales un móvil. Pero igual tú no me lo regalas o tú igual no me lo puedes dar. Entonces yo creo frustración, creo reactividad y dependo de ti. La historia es cómo poder permanecer en el presente conmigo mismo sin perderme, para poder tener claro aquello que yo quiero, para poder seguir consiguiéndolo. Yo puedo seguir en la búsqueda de mi camino. La historia es, si no entrenamos una atención sostenida conmigo, con mi interioridad, también en donde yo estoy, tampoco voy a saber bien qué necesito externamente, me voy a perder, y por eso la mente de mono es como si fuésemos una vela, la llama de una vela, expuesta al viento. Es muy vulnerable a las aflicciones negativas externas y la vela estaría en un continuo divagar y en una continua influencia negativa de que en cualquier momento pueda apagarse. Estoy completamente dependiendo del entorno. Pues eso es como poder sostener la luz de mi propia vela. Entonces la práctica del mindfulness me ayudaría a poder cultivar ese sostén de esa luz, pese a las dificultades externas que hay. Pero yo tengo que sostenerla, porque gracias a sostener esta luz es la que me puede indicar el camino al que llegar, es como un faro, es la luz de mi mente, y ese es el faro al cual yo me quiero dirigir, y eso solo lo puedo hacer yo, no lo puede hacer alguien por mí, entonces es un trabajo interno. Un trabajo interno, cultivo esa luz desde mi interior, y eso lo entienden los niños porque vosotros tenéis grupos, ¿cómo lo viven ellos? Fenomenal. A ellos les encanta, porque claro, conforme te digo, yo tengo nenes desde 5 años y luego adolescentes y luego vemos también adultos, pero la historia es, tenemos que adaptarlo al nivel educativo, al nivel de desarrollo evolutivo y madurez en el que cada niño hay. Y ellos lo entienden muy fácilmente, porque claro, tenemos una diferencia importante entre los niños y los adultos, y es que los niños están mucho más conectados con la mente de principiante, con la curiosidad, con los no juicios, con que todo es potencialidad, están mucho más conectados con ellos mismos, y por eso es mucho más fácil el que ellos puedan conectarlo como una herramienta valiosa, porque en realidad, claro, muchos dicen, si ya lo tienen, ¿no? ¿Para qué entrenarlo? ¿O para qué favorecerlo? Porque necesitamos cultivarlo, porque efectivamente la sociedad nos lo pone complicado, porque las situaciones son complejas y porque vienen frustraciones, porque vienen dificultades y porque viene sufrimiento. Y el sufrimiento los conocemos a todas las edades y empezamos a generar juicios y empezamos a generar pensamientos negativos, emociones aflictivas. Y la historia es, tengo que conocer que esto que ya tengo como niño, de forma natural, es una herramienta muy valiosa, porque yo puedo cerrar los ojitos y volver a mi casita interna y estar en mi lugar, en mi refugio, donde aquí no soy tan vulnerable, vuelvo a ser la luz de la vela. No estoy hacia afuera dependiendo de las dificultades externas y arrastrado por ella y por el viento, ¿no? Sino que puede devenir todas esas circunstancias negativas y yo tengo un recurso muy poderoso, que es volver a mí, poder parar. Y ahí no soy vulnerable, porque ahí no puede pasar nadie que yo no haya invitado. Y esto es un recurso muy valioso que todos tenemos, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer a alguien que nos pueda decir, es que eso que tú tienes te sirve, y te sirve para esto, y puedes desarrollarlo, y luego sirve para muchas otras cosas más, ¿no? Como se están aplicando también en muchas escuelas, se está aplicando con resultados fantásticos, porque aumenta el rendimiento, mejora el clima del aula, mejoran muchas cosas. Pero lo que más mejora, lo que más me gusta a mí cuando yo observo en los niños es cómo les cambia la cara. Cómo cuando salen de los grupos salen felices, salen porque han conectado con ellos, han conectado con la potencialidad de la vida, en realidad han conectado, es como abrir una ventana y descubrir el milagro de estar vivos hoy.
y haber compartido la tarde juntos. Y salen desde esa sensación, de una sensación de haber conectado con una felicidad genuina, no con la felicidad externa de consumir objetos externos, sino interna, lo que yo me puedo generar como felicidad, el bienestar, y sobre todo el bienestar también de compartir, que es la riqueza también de los grupos, que entre ellos pueden ver que entre todos también nos sirve para las relaciones, porque no olvidemos que el mindfulness debemos de enriquecerlo con ética, con valores, con compasión. Entonces, pero esto empieza por mí. Yo si no soy amoroso conmigo, si no soy compasivo conmigo, no lo voy a poder ser contigo. Pero es que es igual, tampoco voy a poderte tratar bien a ti si no me trato bien a mí. Y por eso es como descubrir que yo me puedo tratar bien a mí, puedo aprender a no juzgarme, a no compararme, porque ya desde niños empiezan a compararse con las notas, aunque si este hace mejor esto y tú eres guay conforme eres ya, eres especial conforme eres, lo tienes todo y tienes que valorarlo. Entonces, empezando a valorarme a mí, luego también te valoro a ti. Y vemos que somos tan distintos y tan diferentes y qué ricos. Tu dificultad y la mía se juntan y hacemos suma de valores. Yo puedo apoyarte, tú me puedes apoyar y es como voy consiguiendo muletas y herramientas en mi vida y nos podemos apoyar en vez de destruir, ¿no? Yo creo que tenemos que también socialmente y enriquecernos de todos estos valores para poder crear una comunidad más sostenible, en cooperación, más que en destrucción o en competitividad, ¿no? Y a los niños muchas veces se les entrena en competitividad. En ser mejores. ¿Crees en un valor educacional de mindfulness desde pequeños para crear una sociedad mejor? Sí, y por eso yo defiendo el mindfulness en familia, porque es el núcleo principal de la comunidad, es de donde empieza a surgir esto. Entonces está nutrido de valores. El niño tiene que sentirse visto, sentirse escuchado, sentirse sentido. Y no conversar desde la habitación y la madre en la cocina y a gritos, a esto, tantos cuantos, donde las conversaciones se van perdiendo. Algo que es tan simple, pero que es tan necesario. Y necesitamos aprender a sentirnos escuchados, pero escuchados en todos los sentidos. Y también aprender a hablarle al otro, a aprender a comunicar, tanto lo bueno como lo malo. Y que no hay nada bueno ni malo. Que en realidad es algo que yo siento y que puedo compartir con alguien a quien quiero, a quien tengo confianza, y qué mejor núcleo para cultivar esto que en la familia. Y por eso los padres son los modelos, y por eso empezamos por una práctica sostenida también en los padres, para que ellos puedan servir de modelo también para sus hijos. Es imprescindible, ¿no? Queremos que nuestros niños, nuestros adolescentes hagan mindfulness, pero a veces decimos que lo hagan ellos. ¿Esto es factible? Sí, bueno, también puede ser. Y también hay muchos nenes que a ellos les gusta y a los padres no. Pero claro, se nota mucho la diferencia entre aquellas familias que sí son todos meditadores, porque el niño ya lo absorbe como una herramienta de fácil acceso, no lo ve raro, todo lo contrario, lo tiene muy incorporado en su vida diaria. Y eso facilita mucho el trabajo, porque claro, efectivamente cuando no sucede nada, todo es fácil. Entonces, cuando yo estoy bien y estoy en calma y me gusta mi día, pues es fácil hacer mindfulness. Pero cuando a mí me ocurre algo, cuando estoy en una crisis, cuando estoy en una dificultad, cuando realmente estoy afligida y me sucede algo catastrófico para mí, ahí es cuando vengo a recoger los frutos de lo que he ido cultivando. Y si yo sí que tengo una herramienta de fácil acceso, aquí la podré usar. Si la he ido como que la conozco y la he ido probando y la he tal, en el momento decisivo en el cual yo la necesito me va a resultar más difícil. Y por eso el apoyo en familia es importante. Hablando del papel de mindfulness en la familia, llega siempre dentro de la familia ese temido momento en el que uno de sus miembros inicia la adolescencia. Lidiar con eso nos cuesta mucho. Yo conocía a personas que a lo mejor daban charlas sobre cómo educar en los momentos de la adolescencia y cuando han vivido en carnes propias ese momento han dicho: esto no sé cómo hacerle frente porque me parece que esta revolución que entra en mi vida es demasiado difícil, ¿no? Y complicada. Los adolescentes, ¿cómo abordan la práctica de mindfulness? ¿Cómo se les enseña? ¿Qué tipo de prácticas son las más adecuadas para ellos? Porque también puedes querer que practiquen y como están en el momento de no a todo, ¿no? Me parece como más complicado. ¿Cómo es? En realidad la adolescencia es otra etapa
Pero es una etapa muy bonita, pero es una etapa de mucho movimiento. Hay mucha revolución interna, cambia todo el cuerpo, cambian las hormonas y empieza cognitivamente, da un salto hacia la pregunta ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se espera de mí? Hay muchos cambios internos, pero también externos, porque es como me quito las gafas de ver de niño y empiezo a ver la realidad con otros ojos. Empiezo a desear otras cosas, empiezo a querer experimentar aquello que me habían dicho que no experimentara y empieza toda una revolución interna y externa que hace compleja esta etapa, pero la hace bonita, porque es que necesito hacer eso para masticar toda la información que he recibido de niño y hacerme un adulto consciente, maduro, en el cual he podido elegir realmente mi trayecto. Con lo cual es una etapa de movimiento, pero que es necesario y es bonito. Esto ya es claro. Ahí si ya me dicen que no porque están en el no continuos, me dices que sí, es como una etapa de cactus, por donde te acerques pueden pinchar y tienes que ir con mucho cuidadito, pero también hay flores. Esto es que necesitamos ver su propio interés, que ellos generen desde dentro para qué les serviría, cuál es el interés o el beneficio que ellos pueden ver. Porque si se lo queremos transmitir desde mi interés como adulto, eso a ellos no les va a interesar, es decir, pues eso a mí no me interesa, ponerme ahí a practicar. Con lo cual, desde donde está su necesidad, es la puerta que nos abren de entrada. Entonces, desde ahí es como, ¿para qué te serviría esto? Y que ellos puedan ver el beneficio, porque realmente luego lo ven. Y en los grupos de adolescentes de mindfulness, ellos sí lo ven y lo comparten. Y cada uno a su manera, porque muchos luego te dicen, no, a mí no me sirve, pero luego vuelven. Y siguen viniendo y se adhieren a la práctica en realidad. Con lo cual, eso es uno de los resultados visibles que podemos ver, porque nadie les obliga a venir. Entonces, cuando tú repites y vas repitiendo, pese a las corazas externas de la adolescencia, es porque sí que te está sirviendo. Y es una etapa en la que si hay tanto conflicto interno, qué mejor que desarrollar la armonía o la calma interna, de estar yo bien conmigo, porque además ahí es donde es la etapa más vulnerable, porque es donde los juicios externos más me van a afectar. Es donde qué apariencia tengo, qué me van a decir, si soy el líder del grupo, si no. Entonces, es una etapa muy convulsiva y con mucho conflicto. Entonces, desarrollar una herramienta interna que no depende de ningún estímulo externo, sino que depende de mí y que yo puedo en cualquier momento regularla. Yo puedo tener en el recreo del instituto una mala historia y yo puedo irme un momentín al baño, puedo cerrar los ojos y regularme y estar conmigo y estar en el presente y resetear, es decir, ya está, no existe nada de eso, no arrastrar los juicios ni la experiencia negativa, que es una de las cosas que más nos perjudican. Me pasa algo malo y lo arrastro todo el día y lo voy envolviendo de cosas peores, y todo esto que me ha ocurrido todavía peor, y seguro que el otro también lo pensará, y seguro que... Entonces mi mente se va llenando de basura y de pensamientos negativos que no me van a servir de nada. Con lo cual, si yo puedo darme cuenta en el momento de que empiezo a sentirme mal, de que esto que me ha ocurrido no me está gustando, también puedo aprender a regularlo yo. Aunque también necesitamos de la regulación externa, también puedo aprender que tengo una herramienta de regulación interna muy valiosa, que es poder parar todo este tipo de pensamiento interno. No puedo parar el exterior y no puedo cambiarlo, yo no puedo modificar la realidad ni que me sucedan otras cosas deseables, me sucede lo que me sucede, pero internamente sí puedo elegir lo que quiero que me suceda, sí puedo elegir el estímulo al cual yo quiero prestar atención. Y si esto me está haciendo daño, esta información externa me está dañando, ¿por qué no conocer la herramienta en la cual yo poder parar y elegir a dónde dirigir mi atención? Generar calma, generar estabilidad, generar intensidad en mi atención, en aquello donde yo quiero, y generar pensamientos positivos. Entonces, es una herramienta muy valiosa, interna, de muy fácil acceso, que qué mejor que la puedan conocer. Y de hecho, las pruebas, me remito, que siguen volviendo, ¿no? Muchas veces, para hablar del presente, de llevar la atención al presente, recordamos cuando éramos niños. Y parece que siempre estábamos en el presente, pero ¿tienes la percepción o tenéis la experiencia de que los niños cada vez más pronto dejan de estar en el presente y su mente va y viene, o no ocurre así? Ellos, como capacidad innata, si tú dejas a un niño en una habitación, está en el presente, explora el ambiente, se explora a sí mismo, lo puedes comprar, le dejas con barro, explora el barro en su cuerpo, o sea, la comida la coge con las manos, la experimenta con la boca, les encanta experimentar porque están creando su cerebro, están creando su mundo experiencial, y entonces les encanta y eso es maravilloso.
La historia es cuando les sacamos nosotros de ahí para llevarles a un estímulo artificial, como llámale una tele o las pantallas. Entonces, de ahí ellos empiezan a redirigir su experimentación a algo que viene de fuera y me lo da. Entonces no es algo de dentro que surge y yo experimento y toco y me encanta y veo la bola, ostras, qué guay, cómo olerá, y el niño tiende a eso. Pero claro, si yo esto lo sustituyo por una pantalla que no me da solo una bola, sino que me da 500 estímulos más, con muchas luces, con mucho movimiento, con cosas que a mí me gustan, con música, entonces, claro, mi atención se va a ir ahí. Entonces, esto me va a gustar porque es muy atractivo estimularmente y me genera mucha excitación, pero esto no lo estoy creando de dentro. Esto no tiene nada de creatividad, esto no tiene nada de desarrollo interno, con lo cual voy a depender siempre de tener algo externo tan potente para ellos. Es un aprendizaje totalmente distinto. Totalmente. Hablamos de dos tipos de aprendizaje. ¿Y mindfulness en el aprendizaje, cuál sería el papel que tendría? Mindfulness afortunadamente está entrando en el sistema educativo, en los colegios, en la universidad, y eso es fantástico, pero por dos vías, ¿no? Por la parte individual del alumno, porque, bueno, y a nivel colectivo del clima del aula, porque puede regular el clima del aula gracias a que modifica los individuos. Entonces, genera calma, aumenta la atención, la concentración, el bienestar, la empatía, que allí se necesita, somos muchos en una misma hora, en muchas horas juntas. Entonces, a nivel individual de resultados académicos, de clima del aula y afectivamente en relaciones de valores y ética, eso está, pero tiene una doble vertiente y es como en la familia. Necesitamos del aula a los alumnos y necesitamos del profesor. El profesor también ha de regularse para poder regular. Es lo de siempre, yo no te puedo pedir aquello que yo no te he dado. Entonces, una vez que yo te lo doy, sí te lo puedo pedir porque ya te lo he mostrado, ya es mi ejemplo el que va por delante. Con lo cual es al igual que en la familia, si yo como madre o como padre sé regularme, puedo entonces regularte y puedo enseñarte a cómo regularte luego a ti. En el aula igual, si yo entro a una clase regulado, puedo escuchar y tantear cómo está en realidad el clima del aula para poder decidir, vamos a empezar con unas respiraciones, vamos a empezar con mindfulness porque lo puedo ver, entonces yo puedo regularte y puedo estar. Entonces tenemos esta doble vía de entrada que es muy interesante y que se está haciendo en más de 200 colegios públicos, solo en los públicos, se está experimentando y con muy buenos resultados. Claro, el ejemplo del profesor es esencial, como lo es en cualquier otra materia. Pero, ¿cómo aconsejas que se introduzca mindfulness en las escuelas y en el aprendizaje? ¿Como una asignatura, como alguna vez parece que se plantea, como una actividad extraescolar? ¿De qué manera funciona? Se pueden hacer de diferentes maneras y cada programa tendrá su propio método y cada escuela también tendrá su forma de poderlo insertar, porque lo importante es que vaya entrando progresivamente de la manera en la cual pueda insertarse ya en el tejido educativo que haya, porque todo lo artificial luego no se sostiene, con lo cual la mejor manera es algo más armónico a lo que ya está sucediendo en cada uno de los centros. Pero todo lo que sea llevado con una continuidad va a tener mejores resultados. Si lo hacemos al principio, si lo hacemos al final, más que como algo muy puntual y que eso se pueda perder, ¿no? Sino como un ritual, ¿no? En el cual yo ya sé, a mí me gusta hacerlo en las transiciones, al igual que en casa, en familia, que se hagan las transiciones de cuando entro, cuando salgo, cuando voy a cambiar de tarea, para poder ser consciente de dejo atrás de dónde vengo y estoy ahora en lo que estoy. Entonces, si entramos del recreo, pues entonces es el momento ideal para poder parar y poder darme cuenta que dejo la experiencia del recreo, dejo toda esta excitación que me ha encantado de estar en el patio jugando y entonces paro un segundín, respiro y puedo atender entonces a matemáticas, porque soy consciente de que he entrado a clase de matemáticas. Y son pequeños momentos de transición donde es muy efectivo y es muy importante yo también aprenderlo para darme cuenta. Es decir, ya no estoy en el recreo, porque puedo haber entrado con mi amiga María súper contenta del patio, de todo lo que nos ha sucedido, y sigo en clase con las ganas y la excitación de seguirle contando, ¿no? Entonces, eso es, bueno, en vez de reñirles, de deja de hablar, y frustrar esta conducta, es enseñar a regularla, enseñar a aprender que ha sido una transición, que ya tenemos que dejar la excitación que nos gusta tanto para poderla bajar y poder entrar en calma para poder asimilar mejor el aprendizaje y que luego saldremos y volveremos a una excitación. Pausas de consciencia. Sí.
Ujú. Y una herramienta como Intimind, con una aplicación, con el método que habéis elaborado, ¿puede ayudar también a niños y adolescentes? Claro, porque tengo que tener algo que a mí me ayude a sostenerlo en el tiempo, porque claro, la historia de la herramienta Mindfulness es que parece muy sencilla, pero es muy complicado adquirir el hábito y el sostén diario y que a mí me motive. Entonces hay que hacerlo atractivo, ¿no? Es decir, es como cuando hacemos en los grupos y lo hacemos mediante juegos. Entonces hay que acercar el lenguaje al lenguaje del niño, que él lo pueda entender, porque si no se le habla en un lenguaje de adultos y dice esto así tan raro, pues tampoco me gusta a mí, ¿para qué lo voy a sostener? Entonces se les ha de hablar a su lenguaje adaptado, que ellos pueden ver, sí, pues mira, respiramos como un elefante, porque tiene la trompa tan larga, y esto me sirve tanto, y al elefante le sirve tanto su trompa, porque come, se alimenta, respira. Entonces los niños, mediante las metáforas y los juegos, ellos van adquiriendo toda esta habilidad que nosotros ya tenemos con otro tipo de lenguaje, ¿no? Y entonces es muy chulo. Nosotros nos comunicamos con ellos adaptando nuestro lenguaje al suyo, pero ellos también nos enseñan mucho. ¿Qué te dicen a ti los niños de los grupos sobre mindfulness? ¿Recuerdas algo así que te haya chocado especialmente o que te haya resultado más revelador, ¿no? De qué es para ellos mindfulness? Sí. Te podría contar 1001 anécdota porque son maravillosos y son espacios mágicos donde el niño conecta con una esencia muy mágica y muy bonita. Pero te voy a contar dos. Uno era después de una experiencia en grupo, ya cuando cerramos, uno hace así, dice, Belén, ¿te puedo decir una cosa? Y claro, dice, es que entonces esto que hemos hecho, esto es amor. Y fue muy bonito porque realmente lo que se movió allí fue amor, y entonces él pudo poner un concepto a una experiencia que estaba. Ese aprendizaje es insustituible, ese es muy buen aprendizaje, experiencial, no cognitivo, ni ha venido un libro a explicarte qué es el amor. Lo has vivido y le has puesto ya un concepto. Extraordinaria. Y hay otra muy graciosa porque trabajamos también los valores y entonces estábamos trabajando nuestro superhéroe interno con todas estas capacidades. Y después de trabajar, un niño dice la siguiente reflexión, dice, entonces, Belén, cada uno de nosotros podemos ser superhéroes de nuestra propia vida. Hijo, es fantástico, pues claro, somos superhéroes de nuestra propia vida, ¿no? Y son experiencias que, de este niño te estoy hablando de un nene de 5 años, y que a los 5 años puedas descubrir que tú tienes un poder interno de crear tu vida, de buscar tu camino. Esto es lo que estábamos hablando antes de la luz de la vela, pero traducido a un lenguaje de niños, que ellos puedan adquirir, yo puedo sostenerme pese a las adversidades y seguir el camino que yo quiero, convertirme en mi superhéroe, y como superhéroe también ayudo mucho a los otros, porque esto también funciona para el resto del mundo, ¿no? Y entonces empiezan a descubrir mediante la experiencia todos estos conceptos no leídos, sino experienciados. Y entonces esto es un aprendizaje importante. Sí, porque a veces nos volcamos mucho en conocer lo exterior, que es importante y es maravilloso, aprender sobre el mundo, el planeta, y cómo aprendemos sobre nosotros mismos, ¿no? Pues a lo mejor tener una guía sobre eso, pues puede ser muy importante y útil al mismo tiempo. Sí, es maravilloso. Y aparte también en lo que más les preocupa a ellos ya de cara a la adolescencia, ¿no? Un poco lo de las notas o la atención o cómo lo sostienen, eso luego se ve en resultados sin duda. Eso sí que les está ayudando mucho para poder sostener me quedo aquí quieto. Es que eso es complicado, ¿no? Y entonces lo descubren mediante juegos o mediante un entorno en el cual les dice que eso es guay, que no es tan rollo, ¿no? Que puede parecer un rollo, pero porque no estás acostumbrado, pero que luego estar ahí quietecito es muy guay, ¿no? Porque generas muchas cosas internas, porque prestar atención realmente al presente y que te guste lo que hay, porque es lo que hay, pues eso mola más que estar quejándose todo el día de lo que hay, de que todo esto no me gusta, que debería ser de otra manera, ¿no? Es como estamos en el continuo de pensamientos de que la realidad debería ser de otra manera, de como yo creo que debería ser, y claro, en esa lucha lo tenemos perdido, porque el mundo será como tenga que ser. Esto es, ¿cómo lo quiero vivir yo?
Entonces, tanto en los niños como luego ya en los adolescentes, donde estas preguntas empiezan a plantearse, donde el mundo interno y los conflictos internos se abren, donde la atención también se dispersa a las movidas que les pasan externamente, sí que les ayuda a poderse centrar en la búsqueda de su propio camino, de sus propias respuestas, y esto es importante a esta edad. Pues muchísimas gracias, Belén. Hemos aprendido mucho de cómo funciona mindfulness, cómo les puede servir a niños y adolescentes, y mucho ánimo para seguir en ese camino. Seguimos hablando. Gracias, Eva. Muchas gracias. Gracias.